Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro humilde rincón de las noticias del espectáculo y los famosos. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de buena energía y por supuesto listos para enterarse de lo último. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado un sinfín de comentarios y debates en las redes sociales, y que tiene como protagonista a una de nuestras actrices favoritas, la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado. Vamos a desgranar el motivo por el cual su reacción ante las críticas sobre Can Yaman ha causado tanto revuelo y honestamente, ha sorprendido a muchos. La forma en que una figura pública maneja los comentarios, tanto positivos como negativos, siempre es un foco de atención, y en el caso de Demet, su estrategia ha demostrado ser tan admirable como inesperada. Antes de sumergirnos en esta intrigante historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. De esa manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y de estar siempre al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a desentrañar las capas de esta interesante reacción que ha dejado a muchos reflexionando. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, aunque ya pasó un tiempo desde su apogeo, sigue siendo un tema recurrente y muy querido por sus seguidores, especialmente aquellos que se enamoraron de su química en la serie Erkenzikus. Siempre ha habido un cariño especial hacia ellos como pareja, y es por eso que cualquier noticia, rumor o comentario relacionado con su pasado juntos tiende a captar la atención de inmediato. Esta nostalgia de los fans, sumada a la popularidad individual de ambos, crea un terreno fértil para que cualquier mención a su relación previa genere un eco significativo. Y es precisamente en este contexto donde surge la sorpresa de la que vamos a hablar hoy, una sorpresa que se ha manifestado en la forma en que Demet ha elegido abordar las continuas preguntas y comentarios sobre su expareja. Resulta que recientemente Demet ha sido objeto de ciertas críticas y comentarios, algunos de ellos bastante directos, sobre su relación pasada con Can Yaman. Estas críticas a menudo surgen en foros, secciones de comentarios de noticias de entretenimiento o en hilos de redes sociales dedicados a las celebridades turcas. La forma en que ella ha respondido, o mejor dicho, la forma en que ha no respondido en ciertos aspectos, es lo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Verán, en el mundo de las redes sociales, estamos acostumbrados a reacciones más vehementes, a defensas apasionadas, a desmentidos rotundos o, en algunos casos, a respuestas sarcásticas y mordaces. El público acostumbrado a este tipo de interacciones, esperaba algo similar de Demet. Pero Demet, en esta ocasión, parece haber optado por una estrategia diferente, una que transmite una calma, una seguridad y una madurez que son, francamente, admirables y refrescantes. Para entender el alcance de esta sorpresa, debemos recordar un poco el panorama. Cuando dos figuras públicas tan queridas como Demet y Can mantienen una relación, la expectación es enorme. Sus millones de seguidores a nivel mundial siguen cada paso, cada aparición pública, cada gesto. Y cuando esa relación termina, las preguntas, las suposiciones y, lamentablemente, las críticas no tardan en llegar. A veces estas críticas son constructivas, basadas en observaciones sobre su trabajo o su vida pública. Pero otras veces se cruzan líneas y se emiten juicios que pueden ser hirientes, infundados o basados en chismes sin fundamento. Es en esta última categoría donde hemos visto algunos de los comentarios que Demet ha tenido que enfrentar. En este caso particular, hemos visto cómo algunos seguidores, o quizás personas que simplemente disfrutan de generar controversia o de avivar viejas polémicas, han vuelto a traer a colación aspectos de su relación pasada, cuestionando decisiones que tomaron como pareja, interpretando acciones pasadas a través de un prisma de crítica y, en definitiva, intentando reabrir heridas que para Demet parecen estar completamente cerradas y sanadas. La persistencia de estos comentarios puede ser agotadora, incluso para alguien acostumbrado a la vida pública. Y aquí es donde entra la genialidad de su actitud, una actitud que demuestra un profundo conocimiento de sí misma y de las dinámicas de la fama. En lugar de caer en provocaciones, de enredarse en discusiones virtuales que a menudo son estériles y contraproducentes, o de dar explicaciones detalladas que, en última instancia, solo alimentarían el circo mediático y darían más vida a los rumores, Demet ha mostrado una madurez impresionante. Su respuesta ha sido, en gran medida, a demostración de fortaleza interior, de inteligencia emocional y de un enfoque inquebrantable en su presente y su futuro.
Hemos visto como en entrevistas recientes o en sus publicaciones en redes sociales, cuando se le ha preguntado o insinuado algo sobre Khan, ella ha respondido con una sonrisa serena, a veces con un breve y elegante comentario que desvía la atención de forma sutil, y en otras ocasiones, simplemente ignorando las preguntas más intrusivas o malintencionadas. Esta última opción, la de la ignorancia estratégica, es algo que muchos famosos temen porque sienten que se les está faltando al respeto, que se les está ignorando o que están dejando que los rumores campen a sus anchas sin un contrapunto. Sin embargo, Demet parece haber comprendido una verdad fundamental y liberadora: no tienes que validar con tu energía, tu tiempo o tu atención todo lo que se dice de ti, especialmente si proviene de fuentes que buscan desestabilizar o generar negatividad. Al no darles el combustible que buscan, una reacción emocional, una defensa apasionada, una explicación detallada, las críticas pierden fuerza y relevancia. Se desinflan por sí solas, al no encontrar eco en quien las recibe. Un ejemplo claro de esto se vio cuando, en una ocasión, en una entrevista durante un evento público, se le preguntó directamente sobre algún detalle específico de su ruptura con Can Yaman y si había algún resentimiento residual de esa etapa. En lugar de entrar en detalles íntimos o hacer comentarios que pudieran ser malinterpretados, su respuesta fue algo así como: el pasado es el pasado. Estoy muy feliz y agradecida por todo lo que tengo en mi vida ahora. Mi enfoque está en mi trabajo y en mis seres queridos. Una respuesta simple, directa, profesional y que no deja lugar a interpretaciones adicionales o a la especulación. No buscó la confrontación, no se victimizó, no se colocó en una posición de debilidad, simplemente redirigió la conversación hacia un espacio positivo y constructivo, centrándose en su realidad actual y en lo que la hace feliz. Lo verdaderamente sorprendente de esto es que en un mundo mediático donde la reacción inmediata, a menudo visceral y alimentada por la urgencia de la viralidad, es la norma, la calma, la elegancia y la contención de Demet resaltan de manera excepcional. Demuestra que se puede mantener la dignidad, el respeto por uno mismo y el control sobre la propia narrativa sin necesidad de entrar en batallas públicas o de dejarse arrastrar por el barro de las opiniones ajenas. Ha comprendido que su paz mental, su bienestar emocional y la preservación de su energía son mucho más valiosos que cualquier intento de satisfacer la curiosidad morbosa o la malicia de terceros. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. El hecho de que ella tenga esta actitud no significa en absoluto que no tenga sentimientos profundos, que no haya experimentado dolor, decepción o que no haya pasado por momentos difíciles durante su relación o su ruptura. Todos somos humanos y las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el intenso escrutinio público, conllevan sus propias complejidades, sus altibajos y sus desafíos únicos. Lo que sorprende y admira es cómo canaliza esas experiencias. En lugar de permitir que las críticas externas o los comentarios negativos la definan, la detengan o la hagan dudar de sí misma, parece utilizarlos como un trampolín para fortalecerse, para reafirmar su enfoque en lo que realmente importa y para reconfirmar sus prioridades, su carrera, su crecimiento personal y su felicidad presente. Hemos sido testigos de cómo Demet ha seguido adelante con proyectos cinematográficos y televisivos sumamente exitosos, ha construido relaciones personales y profesionales sólidas y ha demostrado una y otra vez su talento actoral, su profesionalismo y su dedicación. Su vida actual, tal como la proyecta y como la viven quienes la rodean, parece estar llena de alegría, de proyectos interesantes y de logros significativos, y esa es la imagen que ella proyecta activamente, ya sea intencionalmente o como un reflejo natural de su estado interior. Y es esa proyección de felicidad, de éxito y de plenitud la que, paradójicamente, desarma a muchos de los críticos y detractores. ¿Por qué atacar o intentar minar la confianza de alguien que parece estar tan plena, realizada y feliz en su vida? Es una pregunta retórica que resuena en la mente de muchos observadores. Esta estrategia de Demet no es solo una forma de manejar la fama, sino que es un ejemplo maravilloso y aplicable para todos nosotros, no solo para las figuras públicas. Nos enseña que no tenemos que permitir que los comentarios negativos de otros, por muy persistentes o hirientes que sean, definan nuestra propia narrativa, nuestra autoestima o nuestro camino. Podemos elegir cómo reaccionar, podemos elegir enfocarnos en lo positivo, en nuestros logros y en las personas que nos valoran, y podemos elegir proteger nuestra energía de aquello que os resta y nos agota. A veces la mejor y más poderosa respuesta es simplemente seguir adelante, enfocarse en nuestro propio camino y brillar con luz propia, sin dejarse opacar por las sombras ajenas. Además, el hecho de que se trate de Can Yaman añade una capa extra de interés a esta situación.
Khan es una figura igualmente popular y carismática a nivel internacional, y la química que compartieron en pantalla en Erkencicus era innegable y cautivó a millones. Por eso, la pregunta sobre su relación pasada, sus motivos para separarse y cómo se llevan ahora, siempre resurge en el imaginario colectivo de sus fans. Pero el hecho de que Demet, a pesar de toda esa historia, de la intensa atención mediática que siempre rodeó su relación y de la expectativa constante de sus seguidores, pueda responder con tanta serenidad, elegancia y profesionalismo, es realmente digno de admiración. No se trata de pretender que las cosas no sucedieron o de borrar el pasado, sino de reconocer que el pasado ya no nos define si elegimos no permitirlo. Se trata de procesar las experiencias, aprender de ellas, crecer como persona y avanzar con dignidad y elegancia. Hemos visto cómo otros famosos en situaciones similares o incluso menos complejas, se han visto envueltos en largos, tediosos y a menudo destructivos debates en las redes sociales. Responden a cada crítica, desmienten cada rumor, se defienden ante cada acusación y, en el proceso, gastan una enorme cantidad de energía emocional y mental que podrían haber invertido en sus carreras, en sus proyectos creativos o en su vida personal y sus relaciones. Demet, en cambio, ha demostrado que hay una forma más sutil, más efectiva y, sobre todo, más saludable de manejar estas situaciones, la de la proyección de una fortaleza interior inquebrantable y un enfoque absoluto en lo que realmente importa. Su actitud no es de indiferencia, entendida como apatía o falta de cuidado, sino de priorización inteligente. Prioriza su bienestar emocional, prioriza su crecimiento personal y profesional, y prioriza su paz mental por encima de todo. Y en un mundo tan ruidoso, caótico y a menudo superficial como el del espectáculo, esa capacidad de mantener el rumbo, de protegerse de las influencias negativas y de enfocarse en sus propios objetivos es un superpoder en sí mismo, una herramienta fundamental para la longevidad y la felicidad en la industria. Creo que muchos de nosotros, sin importar si somos figuras públicas o no, podemos aprender mucho de la forma en que Demet Özdemir maneja las críticas y las preguntas sobre su pasado con Can Yaman. No se trata de pretender que las cosas no sucedieron o de negar la existencia de experiencias pasadas, sino de reconocer que el pasado ya no tiene el poder de definirnos ni de limitarnos si elegimos conscientemente no permitirlo. Su resiliencia, su capacidad de gestión emocional y su enfoque decidido en el presente son un testimonio poderoso de su fortaleza como persona y como profesional. Demuestra que es posible navegar las aguas turbulentas de la fama y de las relaciones públicas con gracia y con una integridad férrea. En resumen, lo que ha sorprendido y admirado a muchos sobre la actitud de Demet Özdemir ante las críticas relacionadas con Can Yaman es su serena, elegante y madura manera de responder. En lugar de enredarse en debates estériles, de caer en defensivas o de generar controversia adicional, ha optado por un enfoque centrado en su presente, su bienestar y su evolución personal. Ha demostrado que la mejor manera de manejar las críticas negativas y los comentarios intrusivos es, a menudo, con una dosis de indiferencia estratégica, priorizando su paz mental, protegiendo su energía y enfocándose en su propio camino y sus propios objetivos. Su calma, su fortaleza interior y su habilidad para redirigir la conversación hacia aspectos positivos y constructivos de su vida son lo que verdaderamente ha cautivado y admirado a muchos de sus seguidores, quienes ven en ella un ejemplo de cómo gestionar la adversidad con dignidad. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Una lección de resiliencia, de elegancia y de cómo mantener nuestra luz propia encendida y brillante, sin importar lo que otros digan o intenten proyectar sobre nosotros. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo al prepararlo. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece la actitud de Demet Özdemir ante estas críticas? ¿Creen que es la mejor estrategia para manejar los comentarios negativos y las preguntas sobre el pasado? ¿Tienen otros ejemplos de figuras públicas que admiren por su manejo de estas situaciones? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son oro puro para mí, nos ayudan a generar debate y nos inspiran a crear contenido aún mejor y más relevante para todos ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha aportado algo nuevo para reflexionar, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, ese me gusta que tanto nos ayuda a seguir creciendo y a que esta comunidad vibrante continúe expandiéndose. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todo aquel que disfrute del mundo del espectáculo, de las historias inspiradoras y de las lecciones de vida que el universo de las celebridades a veces nos regala. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ya. Activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, más historias fascinantes y por supuesto mucha más pasión por el mundo de las celebridades. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, los quiero un montón y hasta la próxima. Chao.